Bueno, estamos dando inicio formal a este encuentro que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo, que es con Marina Harms. Marina es periodista, yo siempre la leo hace muchos años, pueden encontrar sus notas. Bueno, ahora nos contaba que desde el programa del Royal Ballet, que está ahora de Christopher Wheeldon, New York Times, The New Yorkers, en Dance Magazine, en The Guardian, por todos lados la pueden encontrar a ella. El motivo, la excusa que nos las trae ahora, porque con Marina sobran los motivos, porque cualquier cosa lo podemos llegar a imitar, pero el motivo es que dentro del marco del Videoclub Baletómano, que estamos en la tercera edición recorriendo las historias y las visiones de coreógrafos de hoy en día, el último encuentro fue sobre Alexei Ratmansky y Marina es la biógrafa de la biografía de Ratmansky. Acá tienen la biografía, está en inglés, la pueden encontrar igual, vieron que hay muchas herramientas para traducir, para subtitular, así que yo los animo que aunque no sea, muchos quizás no estén tan confiados con el idioma, está como muy linda de leer, tiene letra grande, se hace como fácil de leer, porque hay algunas que ya son tediosas, la edición es preciosa si la consiguen en papel, es súper lindo. Y bueno, no quiero demorar un segundo más que la tenemos acá a Marina, esperen que la voy a añadir. Marina, ¿cómo estás? Muy bien, estoy contentísima de conocerlas a todas a través del internet, es impresionante. Lucía, nosotras somos amigas a través de Instagram ya hace años, No sé ¿no? hace cuánto ya, yo ya Sí. pierdo las... Te siento como si vivieras al lado, ¿no? Porque además yo confieso que siempre... Marina está donde a mí me encantaría estar la mayoría de las veces. Por ejemplo, tiene una foto esperando la salida de no sé qué bailarina y está Baryshnikov adelante. Para que se hagan una idea. Entonces yo digo, wow, yo quisiera. Entonces siempre estoy como pendiente, entonces siempre le comento cosas que ve. Y ella siempre como amablemente está como también en Sí. contacto. Yo Y cada también, tanto voy a Buenos Aires, ¿no? Y veo sí, cosas ahí porque mi familia es de Buenos Aires, así claro, que... porque eso no lo aclaré. Porque Sí. varias gente me preguntaba, pero espera, ¿es en español o en inglés? No, no es en español, esta comunidad tiene que todo es en español, es como no sé, algo que Sí. buscamos también, porque también no es mucho lo que hay en español. Marina es argentina, su familia vive en Familia Argentina. argentina. Ella vivió en Punta del Este un tiempo, Sí, o sea, de chiquita pasé un año en Punta del Este, fui al colegio ahí en la punta. tiene su vínculo también con nosotros, así que bueno, igual esto es una comunidad que, insisto, yo vivo en Uruguay, pero la mayoría acá de la gente, nada, son españoles, mexicanos, de todas partes. Y mi ¿No? papá es chileno, así que yo sé que hay por todos Ah, un así chileno. que internacional, internacional mismo. Bueno, Marina, comencemos hablando de Ratmansky. Acá está el formato que tenemos, es como muy charla, como muy descontracturado. Mismo si alguien quiere poner su pregunta ahí, las vamos echando. Después al final abrimos un espacio para preguntas. Pero sentite cómoda de ir, de venir. Estás en el living de tu casa charlando con gente que quiere escuchar. Primero que nada, ¿cómo llegas a Ratmansky? ¿Cómo llegas a pensar en esto? ¿Cómo nace esta idea? Y bueno, Bueno, yo vivo en Nueva York y digamos que mi educación en el ballet empezó con Balanchine, por supuesto, con New York City Ballet. Y como para muchos críticos acá, para mí Balanchine es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de pronto, en el 2005, en un momento donde el ballet estaba en los Estados Unidos, estaba un poco deprimido, ¿no? Es como que no se sabía cuál era la dirección que iba a tomar. Em, Vino el Bolshoi y era el periodo cuando Ratmansky era el director del Bolshoi. Y acá nadie sabía quién era, básicamente. Pero había espera, como... entonces nos quedamos tranquilos, porque pila de gente me decía, pero me suena Ratmansky, pero no sé quién es. Sí, En sí, Nueva sí. York, ¿no sabían en el 2005? Había como rumores, ¿no? Ah, es este, este joven director del Bolshoi, y es algo distinto, y qué sé yo. Y en esa temporada trajeron Don Quijote, la fille du faraón, la hija Acá el faraón. del faraón, Spartacus, por supuesto, y este ballet que se llamaba The Bright Stream, el río, ¿cómo lo llaman en español? Yo, brillante, no sé si sería... El riachuelo brillante. Sí. Y entre los críticos de Nueva York había como este buzz, como que ese es el ballet que hay que ver.
pero no sabemos lo que es. Lo único que sabíamos era que era un ballet, una recreación de un ballet de la época soviética, pero del principio de la época soviética, y que tenía este tema ¿cómo se llama? Granjas colectivas. Sí, campo colectivo y con paisanos, y parecía como un tipo de ballet tan exótico en cierta forma. Y todo el mundo pensaba, pero ¿por qué alguien decidió reconstruir ese tipo de ballet que era como el ballet malo, Viejos ¿no? además y con Ballet una... malo, pero digamos que era el opuesto de Balanchine. Es como Balanchine eliminó todo eso, ¿por qué vamos a volver a eso? Pero la gente tenía mucha curiosidad. Y entonces me acuerdo que fui a la primera noche, fui con la crítica del New Yorker, Jonah Coachella, y inmediatamente hubo como esta sensación de que esto era algo totalmente distinto de lo que habíamos visto y que era fresco y nuevo y divino, porque tenía tanta vitalidad, era tan musical. em, Era tan como dentro de una tradición y al mismo tiempo irónico, con un sentido de la historia. Entonces inmediatamente hubo como la sensación, bueno, esto es una cosa distinta, hay una persona nueva que nosotros no conocemos que es interesante. Entonces mi interés empezó ahí. Y el año siguiente, New York City Ballet lo invitó y hizo Russian Seasons. Y lo que fue interesante de eso es que era como, en cierta forma, muy ruso y al mismo tiempo muy postmoderno, porque tenía temas folclóricos, pero estaban tratados de una forma sofisticada y abstracta y semi-abstracta. Entonces se veía como el otro lado de la moneda. Él puede hacer un ballet con historia, con chistes, con tractores y con mucho aparato, y al mismo tiempo puede hacer un ballet abstracto, totalmente contemporáneo, pero lleno de estas ideas y como estos este carácter de un lugar muy específico. Entonces, en ese momento yo básicamente decidí, este es un artista Me que, encantaría entrarle. que me interesa, ¿no? Y Pero desde hay ahí, una cosa, Marina, porque vos dijiste ahí que fuiste con Jonah Cochera, acá siempre recomendamos a quién leer. Yo siempre digo que es una crítica que está ahí, es increíble para leer porque su comentario. ¿Qué dijo sí. ella? Así, Hay sentaditas gente ahí. que a la gente le encantó. Es que digamos que a todo el mundo, el pequeño mundo de críticos de Nueva York estaba de acuerdo que esto era algo muy interesante. Em, Hubo unanimidad, porque a veces se dividen Sí. aguas. Y estaba ahí también Mark Morris, el El coreógrafo coreógrafo. Mark Morris. Y esto lo supe después, muchos ¿Sí? años. Pero Mark Morris, en el medio de la función, durante el intervalo, le dijo a Ratmansky, y Ratmansky no sabía quién era, le dijo, sos lo mejor de lo mejor. Fue como una especie de explosión, ¿no? En Nueva York. Y Ratmansky es muy tímido, ¿Eh? como, ok. Y McMorris es además como muy así, ¿no? Como muy Sí, sí, es muy divertido. extrovertido, sí, sí. Digamos que las únicas personas que tenían resistencia, y es algo que ha sido como una cosa que sigue pasando con Ratmansky, es que hay gente que encuentra que no le encuentra la gracia y no ve la ironía. Viste que la ironía es algo muy delicado. Entonces había gente que pensaba que este ballet era una celebración del sistema soviético, cuando en realidad era algo mucho más, tenía muchos más niveles que eso, y era digamos, un comentario un poco irónico, con afecto, sobre este estilo. Bien. Ahora vamos a ir a hablar de los ballets soviéticos, cómo los toma, como decís vos, le agrega como su visión. Nosotros vimos en el videoclub Llamas de París, que quizás muchos hayan visto, porque se ha hecho como muy famoso el paso a Sí, dos, sí, sí. como se ha extraído, bueno, eso es de Ratmansky. Originalmente tampoco es de él, igual que esta obra, pero él las toma, pero les agrega un detallecito que también se marca como cierto No, distanciamiento. Flamas de París es un ejemplo todavía mejor, porque él cambió el final del Claro. ballet, final que tiene un significado totalmente distinto del original. En Además, Llama
La coreografía es toda de él, menos la parte algunas de las danzas nacionales. Pero, y en el caso de The Bright Stream es todo coreografía original, porque no quedaba coreografía del ballet original de los años 30. Porque además, digo, esto después igual lo volveremos a mencionar, el tema fue que en la Unión Soviética, que cuando cae la Unión Soviética, es qué hacemos con todas estas obras, y muchas que ya habían desaparecido en la década del Tremendo. 60. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos con esas obras? Y hasta entonces nadie se había animado a tocarlas, porque además era como, ¿para qué sacar eso que está Sí, sí, sí. con polvo y feo olor? Porque nadie quería Sí, además sí. Él dijo asociarse. que cuando él hizo The Bright Stream en el teatro, los bailarines les daba vergüenza en los ensayos. Decían, pero ¿cómo podemos hacer un ballet sobre este tema y en este estilo? ¿No? Les parecía como algo como del pasado y con lo cual estaban un poco incómodos. Pero después cuando fue el estreno, fue un enorme, digamos que gustó muchísimo. Y el público fue muy entusiasta y de pronto los bailarines se dieron cuenta, ah, ok, es bueno. Claro, confiemos, confiemos. Sí, sí, Marina, y sí. después que vos los descubriste de cierta manera, dijiste, está, acá hay algo nuevo. ¿Cómo es el proceso para, bueno, para llegar a publicar esto? ¿Que hablaste con Sí, él? Que yo sé que sí, viajaste a sí. Ucrania. Y después, Pasaron muchos años durante los cuales él llegó a Nueva York en el 2009 oficialmente y fue a American Ballet Theater y estuvo ahí por 13 años. Y en ese periodo no tenía la idea de escribir un libro, pero lo que sí tenía la idea es que quería escribir lo más posible sobre sus obras y lo entrevisté muchas veces, escribí muchos artículos, hice críticas digamos que lo seguí muy de ah, cerca. Y él, que es una persona bastante, como digo, es una persona bastante tímida y no necesariamente muy dada en las entrevistas, pero formamos una buena comunicación. Y entonces, después de como, qué sé yo, bueno, me acuerdo más o menos cuando pasó, fue cuando hizo su ballet Serenade After Plato's Symposium, con música de Bernstein, que es sobre Sócrates. Em, Ese ballet me impresionó mucho y me pareció que había entrado como en una fase todavía mayor, había entrado como en su madurez de verdad. mm. Y ahí me animé a escribirle y decirle, me gustaría escribir un libro sobre tu trabajo, Qué algún día. momento, qué Algún momento. día me gustaría. Y lo que quiero saber es si estarías abierto a colaborar en algo así. Y los dos somos personas que se quedan muy tarde trabajando y me contestó como a la 1 de la mañana y me dijo, sería un honor. Y en ese momento, digamos que una idea muy general se convirtió en una posibilidad real, porque lo que me di cuenta es que no somos amigos, pero tenemos una afinidad intelectual y artística. Y entonces él tenía confianza en mí y yo estaba interesada en sus ideas. Entonces se había abierto una puerta a una conversación interesante. Y después de ahí, bueno, yo sé que vos lo acompañás mucho tiempo, como que todo ese seguimiento se hace como más intenso. Sí, desde entonces, digamos que una vez que sabía que iba a poder escribir un libro, que había un interés y que tenía una editorial, decidí que lo que yo quería hacer era realmente como un retrato del artista y para hacer eso tenía que volver a sus orígenes. Y entonces, además de verlo trabajar en Europa, en los Estados Unidos, etcétera, lo fui a ver cuando trabajaba en Zúrich, en muchos lugares, pero lo principal es que yo sabía que los lugares de su vida importantes eran Moscú, porque es donde estudió ballet, Kiev, porque es donde vivió de chico y donde empezó su carrera de bailarín profesional, y donde están sus padres. Y para mí era muy importante hablar con sus padres, Vos porque le quería dedicás el libro a los padres de él. Sí, porque quería saber por qué él es como es.
como persona y como artista. Y para eso yo eh, estaba seguro que los padres iban a ser parte de esa explicación y eso es verdad, descubrí que son una parte esencial de quién es él, como, porque su visión del mundo. Mm. Después quería ver en Kiev, quería ver dónde había bailado, en qué tipo de ambiente había bailado, dónde había empezado a hacer su coreografía, cómo eran sus colegas de esa época, de cuando empezó a bailar, qué es lo que pensaban de él cuando era bailarín, antes de esa transición, cuando apenas empezaba a hacer coreografía. Pues en Moscú obviamente me interesaba porque como fue al colegio ahí y estudió ballet, quería ir a ver el ambiente de la escuela del Bolshoi, que también me explicó mucho. Y la otra cosa es que ahí vive la mujer que tuvo muchísima influencia sobre él, que se llama Lia Fisenko, que es la mejor amiga de su mamá, que digamos que lo cuidó cuando él estaba estudiando en Moscú. Y es la persona que le enseñó inglés, que es esencial porque pudo ir a vivir al Canadá por eso, a trabajar al Canadá. Y es la persona que digamos que cuando él era chico todavía, soñó con el futuro de él. Ella, cuando él estaba de estudiante en la escuela, dijo, yo un día me voy a sentar en la primera fila y vos vas a ser el director de esta compañía. ¿Te dijo así? Como decir, vas a ir a la Sí, luna y yo voy a estar en un Marte, sí, digamos que era sí, sí. totalmente. Pero eso es lo que a él, de cierta forma, le dio el ímpetu de pensar que él podía Podía. llegar a algo, ¿no? Además que era una persona muy sofisticada que había viajado, esto es en la época soviética, pero Claro. ella trabajaba en el turismo, entonces ella había viajado mucho y ella sabía que el viajar era lo más interesante del mundo y que para viajar tenía que tener una profesión donde que iba a permitir viajar y tenía que ser muy bueno para que lo mandaran en la gira. Claro. Entonces, digamos que ella le dio, le- yo creo que ya era ambicioso, pero ella como le dio como más fuego a esa ambición. El mindset le cambió, como le Sí. abrió las posibilidades de lo que... Sí. Y después el otro lugar que yo sabía que era muy importante y que en realidad nadie sabía sobre eso porque nadie lo había, todo el mundo, bueno, todo el mundo pensaba en él como un coreógrafo ruso, cuando en realidad es ucrano-ruso y la parte que faltaba es los 7 años en Copenhague, porque la coreografía de él tiene muchísima influencia De del Dinamarca. estilo de Bournonville y no solo el estilo de los pasos, sino su interés en la pantomima y en un clasicismo que precede al supuesto clasicismo de Vaganova. Él vio que había ballets del siglo XIX que se bailaban de otra forma Claro. y que en Originales realidad como... que lo que él había aprendido era Claro. digamos, post-Vaganova, y en realidad el estilo de los ballets clásicos en realidad era un estilo anterior a ese, y eso él lo vio en Bournonville y dijo, ah, esto es distinto y esto me interesa. Y eso lleva más adelante a las reconstrucciones, donde él en realidad en las reconstrucciones encontró un puente a ese pasado. Paréntesis, para los que están un poco más perdidos. El romanticismo, bueno, surge en Francia, en el ballet, se va a Dinamarca y Dinamarca como queda tan aislado, se conserva como muy puro con Bournonville y con sus ballets. Por eso, como lo que dice María, después se va a Rusia y de ahí Vaganova lo transforma. Por eso dice que lo de Bournonville es anterior a Vaganova. De hecho, cuando Nureyev viene a París a montar los ballets de Bournonville, los parisinos dicen, bueno, pero lo que baila Bournonville es lo que hacíamos nosotros antes. Claro, es el estilo francés, Es el pero estilo francés, si pensás, el estilo ruso era el estilo claro. francés. Pero que después se han ido modificando y por eso Dinamarca es como un, no sé, como una isla que quedó, una Sí, reliquia que quedó para sí, volver a eso. sí, exacto. Es un lugar donde quedó como protegido Claro. Y todo. para vos era interesante también ir ahí, por ese tiempo y por cómo eso le aporta a él en su trabajo. Sí, muchísimo. Fue muy interesante y también hablar con personas que bailaron con él para saber, para
que me contaran qué tipo de bailarín era, cómo se habían transformado, y ese es el periodo donde se convirtió de bailarín a coreógrafo, digamos que cuando terminó en Copenhagen, terminó su carrera de bailarín, porque Marina, vos, terminó con The Bright Stream. cuando te vas pero que él nace en San Petersburgo, después se va a Kiev, pero, ¿no? Bueno, él, la mamá, su papá es ucrano. No ¿Mm? sé si se dice ucrano o ucraniano. Ucraniano, ucraniano. Ucraniano. Su papá es ucraniano, es judío de Kiev. La familia murió durante la invasión de los nazis. Eh, la mamá es de San Petersburgo. Entonces, cuando ella tuvo sus bebés, los tuvo en San Petersburgo, en la casa de su familia. Pero digamos que estuvieron ahí una semana. Él se siente ucraniano. Él se Él es, siente ucraniano, aunque en la época, cuando yo empecé a escribir el libro, él no tenía un sentido fuerte de nacionalidad de ningún tipo. Él decía, yo soy un hombre soviético, claro. porque claro, era todo Nació en una... la Unión Soviética, no Pero nació al mismo tiempo hay que decir, y por eso le di el título que le di, cuando él claro. fue a la escuela del Bolshoi, a él inmediatamente lo llamaron el chico de Kiev, porque ellos le estaban diciendo, vos no sos ruso, Pues, claro, vos sos de un Kiev. provinciano, digamos, sos un provinciano de Kiev, eh, y, y la expectativa era que él iba a volver a Kiev, que es lo que pasó. Claro. Cuando Estaba llega, destinado a ir al Bolshoi. ¿cómo? Él no estaba destinado a No, ir al no, Bolshoi, porque es un chico estaba de Kiev. destinado a volver a su casa. Claro. Venís acá, te dejamos estudiar acá, pero pues te vuelves para allá. No Sí. estás a nuestra altura. Cuando llegabas a hablar con los padres hablaban inglés. No, yo hice todas las entrevistas, fue muy interesante. Hice todas las entrevistas en Rusia y en Ucrania con Traductora. intérpretes. Y yo siempre estaba preocupada que eso iba a impedir una sensación De de fluidez. contacto directo. Y lo que me sorprendió tanto, tanto con sus padres, pero con todo el mundo, es que podés, yo sentía que yo entendía lo que decían, a pesar de que estaba pasando por un intérprete. Digamos que vos podés tener un contacto con una persona, mirarla en los ojos y oír lo que está diciendo, a pesar de que está transmitido por otra persona y sentirte totalmente conectado con ellos. Eso fue una experiencia muy linda. Y con sus padres, yo pasé una semana en Kiev y todos los días iba de mi hotel. Ahora cuando lo pienso, con lo que está pasando ahora en Ucrania, no lo puedo, no, me da como escalofríos. Yo iba de mi cuarto de hotel, cruzaba el Maidán, viste, la plaza central. Después subí a la loma del otro lado, donde ellos viven en un departamento, y ellos están ahí todavía, en un departamento con una vista de toda la ciudad. Y nos sentábamos en la mesa del comedor, adelante de una ventana, con la vista de la ciudad, y recuerdo cómo pasaba el día, la luz, el sol fuerte y cómo llegaba hasta el anochecer, sentados en esa mesa, hablando sobre la juventud de Alexei. Y fue una cosa realmente es un recuerdo muy, muy, muy fuerte. Me trataron como si yo fuera familia, realmente. No, y hoy Y viendo lo que son las imágenes de ese mismo lugar. ¿Y sí, la familia sigue ahí? ¿Los padres siguen ahí? No sé, los padres siguen ahí, no se han querido ir. La hermana también sigue ahí. Em, sí, no sé. Han salido un par de veces como para ir de vacaciones, pero no se quieren ir. No. wow. Marina, acá pregunta Lilia, sí, es lo mismo la escuela danesa que la escuela Bournonville. Se asocia Sí, a... básicamente, bueno, aunque viste que la Venga, escuela esta también ha tenido otros autores importantes, Lander y etcétera, pero digamos que cuando la gente habla de la escuela danesa están hablando de la escuela esencialmente, de de Bournonville. Bournemouth. Sí. Marina, y de esos primeros tiempos que vos querías ver a los padres, querías ver eso, ¿qué nos podés contar para alguien que no tiene ni idea de Ratmansky, que no es parte del videoclub, de esa primera juventud primero su niñez, juventud, y eso que Sí, para vos era importante, que vos decías, yo, sí, yo siento que su visión sale de ahí. ¿Qué sí, encontraste? sí, sí.
absolutamente. Lo que encontré es que ya cuando era niño en Ucrania, en Kiev, era un chico muy musical, muy despierto y que le gustaba poner piezas de teatro, como espectáculos en la casa. Era uno de esos chicos, que no es algo original, hay muchos chicos así, pero él era uno de esos chicos, que agarraba a los chicos del barrio, los forzaba a participar en sus piezas de teatro, les ponía ropa, escogía la música, era como muy, ya tenía como muchas ganas de poner un show. Y él cuando se fue a la escuela del Bolshoi no tenía en realidad ninguna experiencia de danza. Lo, lo que era muy musical y, y quería, que tenía ganas de tomar clases de baile. Y los padres que son gente muy, que hace las cosas con mucha seriedad, la mamá es psiquiatra, el papá es ingeniero. Espacial, es gente que quiere que si vas a hacer las cosas, las vas a hacer bien, se les ocurrió, bueno, que haga una audición para la escuela del Bolshoi. Si va a ser bailarín, que vaya a la mejor escuela. Entonces, fueron, hizo la audición, digamos, el físico necesario y lo tomaron. Y lo que pasó en esos años que estaba en la escuela del Bolshoi es que eso que ya había empezado en Kiev, esas ganas de juntar a la gente y poner espectáculos y escribir una historia y ponerle música, eso creció a través de los años. Y de noche, el Bolshoi es como un mundo totalmente contenido en un edificio donde estudian, van a las clases de baile y viven, y no, en realidad no salen casi. Y entonces de noche los estudios vacíos son como, es como un lugar para experimentar, para jugar, y esos juegos se convirtieron en sus primeras obras, digamos. Eran chicos, Claro. no eran obras importantes, pero ahí es donde empezó a, a aplicar sus ideas. Y lo que, lo que descubrí ahí es que en realidad él no ha cambiado desde que él era chico, en el sentido que él ya de chico tenía como una autoridad natural y estaba lleno de ideas. Entonces él tenía una idea, juntaba a sus amigos y los amigos no sabían por qué, pero lo hacían, porque él les decía que lo hiciera, entonces lo hacían. Entonces, como esa autoridad natural, esas ganas, esa creatividad sin fin, era algo que ya tenía muy, muy fuerte de chico. Y también un carácter muy como solar. La gente quería hacer cosas con él. Y él, una de las cosas que a mí siempre me ha impresionado de él, de su forma de trabajar, es que sus ballets tienen mucho humor y mucha humanidad. Hay como adentro de él, en realidad, él es una persona luminosa. Viste que tenemos esta idea del artista como un artista romántico, lleno de como de drama. No, él es el opuesto de eso. En realidad, su visión del mundo es una visión em, suave. La gente es buena. Por eso la guerra ha sido un shock muy fuerte para él. Yo me acuerdo una vez que les contaba que en una entrevista, no me acuerdo qué mega obra se había estrenado, si era en ABT o en cuál, y después de la obra, dice, no, yo me voy a casa porque el hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene deberes, y no, Dice, estoy feliz, que uno dice, no sé, se imagina como ese gran coreógrafo esperando que todos lo saluden, no, nada. me voy a casa porque tiene deberes, y son como cosas que No, su pasan. primera obra para ABT fue On the Dnieper, sobre el río Dnieper, y después había una gran fiesta viste, con la gente que da plata, Sí, sí, etcétera. megas eventos que se hacen. Sí, y él y su mujer se fueron a casa. Capaz que fue eso lo que yo leí. Sí, digamos que terminó la obra y se fueron a su casa.
Y el día siguiente el director de la compañía estaba como, que Claro, le todos te salían querían saludar. rayos por la cabeza, no podés hacer eso. Y dijo, bueno, sí, mi hijo tenía deberes y que no quería ayudarlo con los deberes, porque sí, no es alguien que hace las cosas ni por la gloria ni por Claro. sentido de importancia, sino que a él lo que le importa es el trabajo mismo. Él está vivo dentro del estudio. Yo a veces digo que él es 90% ballet. Todo el resto entra en esos 10% que quedan. Marina, acá pregunta Lilia. Lilia, vos estás en el programa Una historia del ballet, así que hoy vamos a ver todo de Bournonville, vamos a ver todo, relájate con eso. Estoy mirando las preguntas mientras que vos charloteás. Ese chico de Kiev, desde que estudia en el Bolshoi, que tiene un transcurso normal de su carrera, ¿no? No estamos hablando de esa gente que pasa una carrera como dramática, estudiando, hasta que egresa y después se va a Kiev. ¿Cómo ves esos años cuando él egresa? ¿Qué sueños tiene? ¿Para él quería volverse a Kiev o él quería quedarse en el Bolshoi y no lo aceptan? Y después, Sí, ¿cómo sigue ese Ratmansky bailarín todavía? No hemos entrado en sí, el coreógrafo. sí. Ratmansky era un muy buen bailarín. No era una estrella, nunca iba a ser una estrella, pero era un muy buen bailarín. Tenía muy buena escuela, eh, era un bailarín cerebral, que todo pasaba por su intelecto. Pero cuando él se graduó de la escuela del Bolshoi, él, digamos que no era alguien que... En su clase estaba Vladimir Malakhov, por ejemplo. Mega que- estrella soñado para... y era obvio, Malakhov, si alguien iba a entrar en el Bolshoi de su año, iba a ser Malakhov, no él. Al final no entró tampoco Malakhov porque en ese año no entró nadie no sé por qué Grigorovich no tomó a nadie de ese año, pero en todo caso. Él no tenía un físico ideal. Era lindo, digamos que Sí, tenía muy sí, buena musculatura y todo eso, pero no era uno de esos que no era como wow. ya está. Entonces, él no iba a ser nunca la excepción a la regla. Él iba a tener una buena carrera, pero no iba a ser la estrella. Y por eso es que él ya de chico se dio cuenta que él tenía que encontrar otra forma, porque él tenía esa ambición de ser alguien, pero no iba a ser como bailarín, eso ya se había dado cuenta. Entonces volvió a Kiev y empezó una carrera muy buena, hizo todos los roles principales. Dentro de como 3 años ya era un bailarín principal en la compañía. Esto era justo al final de la época soviética. Em, no bailaba, le dieron todos los roles menos, creo, Don Quijote y La Balladera, porque no era un bailarín de súper virtuoso, especialmente digamos, en el mundo ruso, ucrano, donde estaban acostumbrados a Los esto. estándares son otros, además. Y además era un actor un poco reticente porque no le gustaba el estilo s- ruso de actuación. No, no era, viste, esa cosa de Grigorovich como muy dramática en escena, no era nada como era él. Entonces, digamos que no lo veían ni como un bailarín dramático ni como un súper virtuoso. Pero hizo Giselle, Lago de los Cisnes. La Bella Durmiente, hizo todos los roles, digamos, importantes. La Sylphide, que es un ballet muy importante para él y hizo su base como bailarín. Pero él quería más, porque él había visto Banshin y durante su época en Kiev, él volvía a Moscú y veía a las compañías que venían a bailar, venían de afuera, venían de Europa, venían de los Estados Unidos y vinieron del Canadá también. Y vio Apolo, por ejemplo, de Balanchine, y vio los 4 temperamentos de Balanchine. Y él se dio cuenta que él quería bailar esos ballets, porque como son ballets en cierta forma más cerebrales y menos showy, él se dio cuenta que él tenía una afinidad para ese estilo y él creía que los podía bailar bien.
Y ya en Kiev hizo Apolo con un grupo así, un grupo formado por un amigo que aprendió mirando el vídeo, digamos que nadie se lo enseñó. Aprendió, creo, también Rubíes con un vídeo. Y también aprendió Le Spectre de la Rose, que obviamente es de Fokine. Entonces él tenía como este hambre por hacer otro repertorio. Entonces cuando vino el ballet de Royal Winnipeg, él se acercó al director y dijo, yo quiero ir. Y básicamente el final de la Unión Soviética vino el 25 de diciembre del 1991 y en enero del 1992 él se fue al Canadá. Chao. Y ahí tuvo una segunda educación en Balanchine, en Ashton, en Twyla Tharp, en Anthony Tudor, sí, en todo este repertorio que él nunca hubiera podido bailar si se hubiera quedado en Ucrania. Y sus padres, cuando él se quiso ir para con Canadá, todo bien, le dijeron, porque Dios, sus padres siguen hoy estando en Ucrania, uno puede pensar que en Sí, ese... no, yo creo que ellos estaban convencidos del futuro de su hijo, ellos creían en él. Y en parte yo creo que parte de su seguridad que él tiene interna para tomar todos los desafíos de la vida han sido porque él es una persona que siempre ha sido muy querida por su familia, y su familia siempre ha creído en él. Digamos que tiene ese sostén y siempre lo ha tenido. Lo que sí es que ya estaba de novio con Tatiana y cuando se fue al Canadá no la tomaron a Tatiana. Así que se pasó un año lejos y se escribían, pero entre ellos también, ellos siempre supieron que lo más importante para él era su ambición, sus ganas. Y ella vino un año después, así que Tatiana es su esposa, la madre de su hijo, y y se después se casaron y qué casaron. sé yo, pero ella también pudo venir eventualmente. Pero él tuvo toda y ella también tuvieron toda una educación. Para él lo creo que lo principal fue trabajar con los repetiteurs del Balanchine Foundation y adquirir esa técnica muy refinada que él siente que refinó a su forma de bailar mucho. Y también hacer los ballets clásicos de una forma un poco distinta, a través digamos, la tradición inglesa, un poquito más reserved, un poquito más como elegante, menos... Pensemos que los ballets soviéticos buscan como todo eso, como dice Marina, sí, sí. Sí, él se sí, da entonces demasiado. su forma de hacer Giselle cambió completamente, era mucho más sutil, mucho más interna, ese tipo de cosas. Y después de ahí se va a Dinamarca. ¿Cómo llega a Dinamarca y Sí. cómo, y bueno, y después ahora ver un poquito más todo eso que... El Canadá volvió a Ucrania y Ah, trabajó por 3 años más en Ucrania, pero ya en esa época estaban basados en Kiev, pero ya estaba empezando a coreografiar más y ya había hecho una obra para el Mariinsky, o 3 obras, hicieron un programa de sus obras, y él usó ese periodo como para un laboratorio de creación él iba a todos los galas en distintas partes de la ex Unión Soviética, y ahí es donde conoció a Nina Ananiashvili, que era gran estrella del Bolshoi y que también había bailado en los Estados Unidos, y que tenía este grupo de bailarines que iban en giras, y ella necesitaba un coreógrafo. Y ella vio una obra de él en algún gala o algo así, y le pidió que hiciera un ballet para su grupo. Y digamos que si uno busca una línea de Kiev a director del Bolshoi, pasa por Nina Naniashvili. Nina es una mega, fue una mega bailarina y además con esas compañías que siempre bailando, que da la posibilidad a un coreógrafo de que también su obra se conozca en muchos lugares y que pase esto, Exacto, que un exacto. bailarín, director diga, qué genial esto podría funcionar para Sí. para mi compañía. Su primer hit, digamos, que fue en el 1997,
fue un ballet que hizo para el grupo de Nina, que se llamaba Charms of Mannerism, las gracias del manierismo, creo que se Ujú. llama. Em, y ella lo llevó en gira al Japón, a todos lados, y con ese ballet ganó su primer Benoit de la Danse. Así que ¡Pum! Ya está. sí. Menú de la danza se le llama como el Oscar de la danza, pero bueno, es Sí. como un gran premio de reconocimiento Y él internacional. entonces no era nadie, Bueno, entonces digamos que le di. Entonces pasó esos 3 años, pero después de 3 años él todavía era bailarín y quería bailar, seguir bailando. Y en Ucrania realmente no había eh, más posibilidades. Había terminado la Unión Soviética, había problemas serios de plata, no les pagaban. Era un periodo muy difícil en Ucrania y él quería bailar para una compañía donde iba a poder seguir aprendiendo. Entonces, él buscó y decidieron mudarse a Copenhague, porque en parte por su interés en Bournonville y porque quería aprender esa técnica. ¿y ahí va con un contrato o va porque va? No, no, él fue, en la audición bailaron él y Tatiana para Maina Gielgud, que fue una bailarina de Bellar, que fue directora del Ballet de Australia, y era la directora del Ballet de Dinamarca en ese momento, y bailaron una obra de él, lo que es muy, digamos, bastante original, y le dieron, de nuevo, como en el Canadá, le dieron un trabajo a él, pero no a ella. Es muy No difícil porque con las ella parejas de fuera mala bailarines. bailarina, ella era muy buena bailarina. Lo que pasa es que era bailarina del coro, viste, que te seleccionen para el coro de ballet es más difícil en cierta forma, porque era distinta del estilo de las bailarinas en Dinamarca, ¿no? No, no era fácil ponerla en un coro de ballet de la Balladera cuando era totalmente distinta en su forma de bailar que las otras. Como él ya era solista, em, bueno, la otra cosa curiosa es que él fue bailarín principal en Kiev, después se fue a Canadá, volvió a solista, tuvo que volver a ser principal de nuevo. Después fue a Dinamarca, pasó lo mismo, volvió a ser solista y después tuvo que salir Pero que también habla de él y sus ganas de salir, porque hay veces que si uno es primer bailarín y para otra compañía no acepta si no va en esa No, misma él, condición. para él era más importante aprender. Salir que el cargo, que el, no sé, Y en esos 7 años que estuvo en Dinamarca, estudió intensivamente el estilo de Bournonville. Iba, se hizo muy amigo de un experto, Eric Ashengreen, que no sé si lo conocen, que es uno de los máximos expertos sobre Bournonville. Sacaba libros sobre el tema, miraba videos, tomaba todas las clases de Bournonville. Y la cosa graciosa es que los bailarines y allá no tenía que ir. daneses estaban aburridísimos de Bournonville. Claro, Para ellos joder, era un opio, porque eso es lo que habían estado estudiando en la escuela. Ellos querían bailar, qué sé yo, claro, eh, William Forsythe, pero claro. él lo que quería aprender entonces se hizo muy amigo de los bailarines de carácter, que eran los bailarines, digamos, ex bailarines Más veteranos. los veteranos que tenían ellos como el repositorio de toda la sabiduría sobre el estilo de Bournonville y le enseñaron cómo actuar en esa, porque una de las características de la escuela esa es que la actuación es muy natural, es totalmente distinta de la pantomima que uno ve en cualquier otro lado. Digamos que la pantomima de los dinamarqueses son como personas en el escenario, son muy naturales, muy relajados. Caminan con eh, las piernas como caminaría uno, yo te quiero, Sí, hacen o así, ¿no? paran con el pie como medio en relevé, pero no muy. Sí, Y sí. él quería adquirir esa forma de. Eso le fascinaba y llegó a ser un buen bailarín de Bournonville. No el mejor, pero un buen bailarín. Llegó a bailar James en la Sylphide, que digamos La que. consagración para Dinamarca. Sí. Y al mismo tiempo bailó muchísimas obras contemporáneas. Y entonces eso también trabajó con Bellar en esa época. em,
y también hizo bastante Balanchine. Entonces, y su último ballet que bailó en Dinamarca fue fue Lescaut en Manon, que fue como su despedida del ballet, fue ese solo borracho de Lescaut. Y yo lo vi en video y digamos que ahí como su técnica estaba a su máximo, ¿no? Y después él decide dejar de bailar conscientemente. ¿Y cómo llega a la dirección del Bolshoi, además? Porque más llega a Ah, dirigir el Bolshoi, que estamos hablando de, bueno, Bolshoi es grande en ruso y es lo grande de lo grande. Un chiquilín no, pero que tenía 30 y... tenía 34 años. Claro, y además que era un chico de Kiev, que no había hecho carrera acá, que llega a Sí. dirigir este monstruo que uno lo No, ve como ingobernable después que cambió. te habla del momento histórico, porque él, eh, él hizo The Bright Stream para el Bolshoi en el perdón, en el 2003. Sí, se me mezclan todas las décadas. En el 2003. Es la época post-soviética. Grigorovich había sido el director del Bolshoi por 30 años. 30 años. No El habían conseguido Espartaco que conocemos, nada. el El gran... que hizo sí, el Spartacus, etcétera. Grigorovich y el sistema soviético eran como la misma cosa. Después terminó eso y esos años después de que él se fue, que habrá sido el 92, Jiménez Basile, me en viene mucho. una década había habido 5 directores del Bolshoi, porque no sabían qué hacer, no sabían qué tipo de director, y nadie sobrevivía en el Bolshoi, ni siquiera personas súper famosas. Es como el Bolshoi se come a la gente, veía como pelea. Es como el Colón Voy a decir lo multiplicado mismo. por 1000. Claro, tal cual, tal cual. Y la gente le teme porque es como ingobernable, es como... Sí, sí, yo una vez oí a una persona que dijo, el Bolshoi es como una, ¿cómo se llama? Un cruise liner, como un barco en el ¿Mm? océano ¿Mm? que Un va crucero. adelante, Un crucero. va adelante, y la gente se va bajando, pero el coso sigue adelante. Y así es el Bolshoi. Entonces, hubo 5 directores, cada vez duraban 1 año, 2 años. Y estaban desesperados por encontrar a alguien que fuera del mundo ruso, pero que tuviera alguna conexión con el mundo de afuera. Y no encontraban y no encontraban. Ratmansky ya había hecho obras para el Mariinsky. Gergiev ya lo había invitado a hacer cosas en el Mariinsky. Espera, Entonces, antes de llegar entonces ahí, a que es director, cuando él llega como coreógrafo, ¿cómo es recibido? Porque además sus ideas son bueno, entonces diferentes. llega ya lo conocían un poco ¿Mm? por las obras que había hecho en el Mariinsky y por Nina. Nina le había puesto como su Sello sello. de calidad. Entonces, digamos que ten- un cierto respeto, era como, ay, este es joven de Kiev, ha hecho algunas cosas interesantes, ¿no? Sponsoreado por Nina Nashville, entonces, Que ok. había ganado el premio y qué sé yo. Entonces lo invitan a hacer el The Bright Stream y un poco como que era como este tipo que estaba en un estudio, lo pusieron en un estudio, como dijo él, abajo del techo, y nadie sabía lo que estaba haciendo, y no le dieron pelota, pero después cuando se estrenó fue este enorme success, ¿no? Digamos que fue un momento y la gente se reía y los críticos estaban enloquecidos y en ese momento se dieron cuenta, no, este tipo lo tenemos que tener para nosotros. Tenía algo para Entonces, dar. ahí lo agarraron. Y él tenía 34 años, él no podía creer. Claro, Él no porque imagínese, te llamo del Bolshoi, ¿querés ser director? Él estaba ahí, dijo que lo invitaron a la oficina del director, donde, muy gracioso, dice que la silla donde se sentó estaba como acá abajo, y la silla del director estaba como acá arriba, y le Para dijeron, intimidarte de entrada ya. y, eh, y él se tomó 3 meses para decidir, porque ellos estaban muy felices en Copenhague.
El hijo había empezado el colegio. Tatiana no se quería ir, ella era muy feliz. Tenían una muy buena vida en Copenhague. Vivían sobre uno de los canales, estaban muy contentos. Pero al mismo tiempo yo creo que él supo desde el momento que él se lo dijeron que él tenía que tomar ese trabajo. Eso era un desafío que él no podía. Te invitan a ser el director del board, no podés decir no. No te van a llamar de vuelta. Básicamente no podés decir no. Y aunque le saliera mal, bueno, sería una experiencia interesante. ¿Cómo manejas esas decisiones? ¿Es como con determinación? ¿Está siempre como rumiando que sí, que no? ¿O cuando lo decide y chau, ya está? Yo creo que él es una de esas personas que saben lo que quieren hacer, que las decisiones ya casi están hechas, pero tiene que llegar como, Consenso. sí, tiene que como, eh, él no acepta las cosas inmediatamente, pero creo que ya las sabe de antemano cuál va a ser su decisión. Pero hay un proceso y en parte es también discutir las cosas con Tatiana, que es una parte fundamental de su vida y su partner artístico, etcétera. Pero, y la otra razón por la cual al final decidió es que en realidad había bailado todo lo que iba a bailar, digamos que no, su carrera había llegado a su máximo y ya estaba coreografiando tanto que no tenía el tiempo necesario para mantener su nivel físico. Entonces, y no quería hacer las cosas a media. Entonces, tuvo que como decidir en este momento, si hago el Bolshoi no puedo seguir bailando. Y Tatiana siguió bailando como por 6 meses más y después vino a Moscú. Y llega al Bolshoi, insisto, tiene 34 años, no lo conocen de la... Digo, saben quién es, sí, pero no es uno de los de ahí. Además, él cuenta como que le cuesta imponerse a veces autoridad, que se le ríen, que llegan tarde a los ensayos. ¿Cómo fue ese primer tiempo hasta que... Todo, no, no fue el primer tiempo. Él dice que su periodo en el Bolshoi fue una batalla, desde el primer día hasta el último día. Tuvo momentos de tregua, pero básicamente fue como una guerra desde el principio, porque desde que fue este joven coreógrafo interesante que había hecho The Bright Stream, al día que del día siguiente era el director, eso no. Acá te bancamos, acá no, para que no. Cambió su estatus totalmente, ¿no? Su estatus de coreógrafo interesante no le consiguió nada como autoridad en el Bolshoi, porque todos los maestros en el Bolshoi eran todos, eh, ¿cómo se llama? Grandes Leyenda. estrellas del pasado, ¿no? Eran todos los mejores Ellos sentían que ellos sabían mucho más que él. Eh, y además un bailarín mediocre en los ojos de ellos. Un ucrano, ¿qué está haciendo acá? Digamos que no. Más tarde, cuando él llegó, Tsiskarидze, el bailarín, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Nicolai. Nikolai Tsiskaridze estaba herido, entonces no llegó inmediatamente, pero en cuanto volvió, empezó a decir barbaridades. Este es un coreógrafo de quinta categoría, está destruyendo a la compañía. Y él empezó a tener como toda una facción del cuerpo de baile que estaba con él, ¿no? Hoy es el director de la Escuela Badano, él, ¿no? Ahora es el director de la escuela Banana. Iba y hacía declaraciones en la Y además es prensa. muy, muy extrovertido, muy Sí. polémico, siempre como... Y es una compañía de, creo, 250 bailarines, algo así, del cual Ratmansky dice que nunca vio a más de una tercera parte. Hablamos del Colón. No, no, perdón. Hablando, claro, de las similitudes. Entre la gente que estaba de viaje, la gente que estaba herida, la gente que estaba eh, Mayor. grandecita, lo que sea, ni siquiera conoció a toda la compañía. Y él tenía esta teoría después de trabajar en Dinamarca, que es un país muy democrático, que él no quería ser autoritario. Eso no, él no iba a tener un estilo autoritario. Entonces, que iba a hablar con la gente. Y eso
casi le hizo la vida imposible. Digamos, él tenía, al principio dijo que iba a tener encuentros donde los maestros podían expresar sus opiniones y se convertían en, en peleas donde todo el mundo gritaba. Esa política la tuvo que parar casi inmediatamente y tener encuentros privados, porque era imposible. Todo era una batalla de facciones entre mi bailarina y cuando él quería, por ejemplo, promover a una bailarina joven, las bailarinas más grandes iban a sus protectores, que después iban al ministro de Cultura y después le decían, no, tenés que usar a esta bailarina. Él promovió Sipova, por ejemplo, hoy que Pero hablábamos. digamos, él descubrió a Osipova y hubo mucha resistencia a Osipova, porque no era la idea que tenían ellos de lo que, de cómo tenía que ser una bailarina principal del Bolshoi, no era larga y elegante y qué sé yo. Pero él se dio cuenta que Osipova era como las estrellas del Bolshoi de antes. Y como él quería traer de vuelta un poco de ese repertorio de antes, era interesante tener bailarinas que le recordaban esa forma de bailar. La otra bailarina que él promovió mucho fue María Alexandrova, ¿no? Que bailó The Bright Stream. Y él también trajo a Ivan Iván Vasiliev. Basilio. Sí. Marina, Eh, mira, acá justo pregunta Fátima, y para ver un poco porque Fátima nos estuvo hablando de Christopher Wheeldon, y también veíamos que él trae la obra de Christopher Wheeldon que le cuesta pila, y cómo es este, porque él como director tiene esta visión de traer cosas nuevas, como Christopher Wheeldon, y a su vez de reconstruir esto otro, y a su vez de sí, mantener, como que tiene una sí, visión más sí, internacional del sí, Bolshoi, y sí, que eso le cuesta sí. caro también, de cierta Sí, manera. esa idea que él tenía como varios caminos que él quería tomar. Él quería traer coreógrafos de afuera, que hizo. Él trajo a Twyla Tharp, por ejemplo, hicieron In the Upper Room. Trajo a Wheeldon, que tuvo una experiencia malísima haciendo un ballet donde Ciscaridze estaba en el elenco y se rehusaba a hacer lo que le decían, y etcétera. Después Desplantes quería constantes, era como difícil, él traía al otro, los bailarines le hacían la vida imposible. no venían No directamente, me... Sí, no claro, venían. A los ensayos, no, estoy lesionada, nunca se aparecía. sí, sí. Después quería traer, ¿cómo se llama? Ballets, digamos, de la tradición rusa pre-soviética. Entonces hizo un programa de Massin, con el sombrero de tres Y picos. ahí también viene resistencias de para qué traer. No, eso Eso, me hace mal a los pies, no, no puedo bailar de esa forma. resistencias por todos lados, por lo que traía había resistencias, de alguien había. Sí, sí, sí. Y después quería también traer de vuelta estos ballets de la tradición del Bolshoi, como el Bright Stream, Flames of Estamos de París. París. eh, entonces sí, él tenía como estas, y quería hacer más, también quería hacer más balancing, que también era difícil, porque aunque técnica la tenían, la idea de bailar cosas abstractas les era difícil, porque él había aprendido cuando bailaba en el Canadá que la forma de bailar balancing era que no tenías que interpretar, tenías que simplemente ser la música, ¿no? Y entonces él me contó que cuando puso concierto barroco, que primero las chicas sonreían. Y él dijo, no, en realidad no es exactamente eso, es reaccionar a la música. Entonces volvieron y estaban como con caras. Entonces él les decía, pero ni Poco, uno ni tampoco, otro. tampoco Y él les tanto. decía, pero ¿qué es lo que querés? Claro. Porque no entendían que era como una cosa, una forma distinta. Pero el otro problema de él es esa cosa de la autoridad. Y uno de sus amigos de esa época me dijo, el problema con Alexei es que nadie lo tenía. Claro, Y eso lo decía como si fuera una cosa negativa. claro. Pero en realidad El- él en eso falló, en el sentido que él no entendió que para ser un director en el Bolshoi, tenés que ser fuerte. Él quería ser creativo, quería ser innovador, pero no quería, Ser temido, y tenía que él ser no temido. quería ser temido. Él no quería, y no es el carácter de él.
Entonces todo en vez tuvo que realmente hacerlo con pura polenta. Y al reponer estos ballets, como decíamos, soviéticos, ¿no? Que como poníamos Llama de París, creo que al final lo dijimos, es un ballet que se crea como una, yo qué sé, ¿cómo se dice? Cuando un homenaje a la revolución. Me llama que los ballets soviéticos tomaban temas heroicos porque querían tener como una función de ensalzar. Pero él toma este ballet, pero le agrega un final, que al final, bueno, termina como todo heroico, que es fantástico la revolución, pero él le agrega un personaje que es una noble que se une a la revolución, pero por ser noble termina guillotinada. Entonces, Sí, eso lo veíamos en el videoclub, esa escena final que es como que te da escalofríos. sí, En lo político, o sea que él le da un toque, está bien la revolución, pero la revolución tiene consecuencias, no es la revolución por la revolución, corre sangre y sangre inocente, ¿no? Que es más o menos lo que dice. sí. Vale, que a su vez, el encuentro del videoclub fue hace que 3 semanas creo, pero se estaba presentando hoy en el Bolshoi sin su nombre, ¿no? Porque él también le quita los derechos y eso ahora sigue. Pero en su momento, cuando él estrena esto, políticamente tuvo consecuencias, digo, tuvo gente que le decía, no, pará, o esto no, o no, pasó. No, en esa, bueno, digamos que Llamas de París no tuvo mucho éxito, pero no creo que haya sido por razones políticas. Era un momento, ya estaba Putin, no es que no estuviera Putin, pero era un momento donde todavía había una libertad dentro del teatro de poner, había libertad intelectual y artística, digamos que nadie le dijo, no, esto no se puede hacer, porque digamos que la historia oficial también era que Stalin había sido un espanto y que todavía no había como esa reivindicación del pasado que ha hecho que después Hizo Putin hizo Putin. con mucha claridad. Em, lo que sí es que una de las críticas que leí, Tatiana Kuznetsova, que es la crítica más importante de Moscú, a ella no le gustó, no era tanto político, pero lo que no le gustó es que Ratmansky convirtió el antihéroe de esa ballet, lo hizo un héroe. Y el personaje ese eh, lo que tenía es que era como un representante, y esto es un tema que vuelve mucho en los ballets de Ratmansky. Representaba el hombre solitario en contra de la masa, que obviamente es el sentido contrario del ballet original. Digamos que el, el hombre que actúa con su conciencia y que es solitario y que al final es víctima, pero es una persona de conciencia. La crítica dijo que era Ratmansky que estaba proyectando su propia situación sobre este personaje. ¿Entendés? Ella lo vio como una metáfora de cómo se sentía Ratmansky en el Bolshoi. ¿Y Ratmansky qué dijo de esa crítica? ¿Se sentía así? ¿No? ¿O no dijo nada? No dijo nada, pero creo que en cierta forma tenía razón ella, porque uno de los temas de Ratmansky es el individuo en contra de la masa. Yo no creo que él se vea a él mismo de esa forma, pero para él lo que importa es el individuo. Y se ve en muchos ballets de él. Por ejemplo, él cuando hizo su Romeo y Julieta, que lo hizo en Canadá y después también en el Bolshoi, en la primera escena donde está la pelea en la plaza de Verona, ¿no? Donde se matan, qué sé Ujú. yo. Eh, en la versión de Ratmansky, una de las mujeres de los muertos en la primera escena vuelve en la escena de la capilla y está llorando con el Friar Lawrence, con el Ray monje. Lawrence. Sí, Eh, es un personaje que no existe en la historia y sin embargo él toma el tiempo para mostrar el las sufrimiento, consecuencias de todo esto y el dolor. exacto, el sufrimiento de un personaje anónimo, eh,
se toma el tiempo para mostrar ese sufrimiento que causa la violencia. Eso es algo que es un tema que vuelve en sus ballets. Y nada más, justo estuvimos hablando la otra vez, cuando veíamos a él, de sus redes, cómo todo el tiempo está con el sufrimiento hoy en día de los ucranianos, que cómo lo hacía con los ballets tantos años anteriores. Me quiero apurar un poquito, Marino, porque yo sabía que esto nos iba a pasar. Él tiene en todas estas facetas de cosas súper abstractas, súper no sé qué, tiene toda una, y justo nos preguntaba más Fátima, y lo teníamos dentro del punteo, todo un camino de investigaciones históricas. Él va a los archivos de las obras originales, de cuando toma los clásicos de las obras originales. Bueno, acá también está tomando las obras, también hace una investigación histórica, aunque a veces no hay coreografía y por eso le agrega mucho, pero intenta ir como a un estudio arqueológico, creo que se llama, ¿no? Para hacer Lago de los Cisnes, para hacer Bella Durmiente, va a las fuentes que se encuentran en Harvard, lo que es el archivo Sergeyev. Sergeyev es quien escribió muchas de las obras de Petipa. Se toma esos documentos, cuando estalla la Revolución Rusa, se va primero los tiene en Inglaterra y hoy están en Harvard. Si alguien quiere estudiar eso, a Harvard. Sí. ¿Cómo es? ¿Cuándo inicia ese camino y cómo es todo ese Sí. camino de él y la investigación? Es algo muy interesante porque es algo que no se hizo por muchísimos años. Digamos que estas notaciones que se hicieron al Porque para mí final estaban como perdidas, no perdidas, pero es como que ahora todo el mundo habla de olvidadas, eso. estaban Pero totalmente. olvidadas Sí. durante años. Se hicieron al final del siglo XIX y principio del siglo XX, hasta la revolución, digamos, porque justamente cuando Petipa se estaba por retirar, tenían miedo que estos ballets se iban a perder. Entonces, Estaba viejo, no sé qué, esto se va a sí, pasar. un bailarín menor de la compañía fue y inventó un sistema de Stepanov, Sí. que es como notaciones de música. No son dibujos, son como puntitos y cosas. Y no, hicieron notaciones de no me acuerdo ya cuántos ballets, 80 o algo así, porque también ballets de ópera, de toda la coreografía, cómo la estaban haciendo en ese momento. Y todas esas notaciones se las llevó Sergeyev cuando se fue, que era el director del Mariinsky, que se los llevó después de la revolución. Y se los llevó cuando montó él la Bella Durmiente y Cascanueces y como creo que 5 ballets en el Ballet Russe, usó esas notaciones. Y también usó esas notaciones para poner esos ballets en el ballet que se convertiría en el Royal Ballet. Que lo Entonces él veíamos en la clase bailando bajo las bombas, cuando ellos bailan Bella Durmiente, es Sergeyev quien monta, y ahí lo tiene Ninette de Valois, y ahí lo va después cambiando. ellos 40. no bailaban, no bailaban ya esos No, ballets son empezaron en... rusos. Sí, entonces él trajo la tradición rusa como en un paquete y se lo regaló a estas compañías y después esas notaciones básicamente se perdieron, digamos, se vendieron, qué sé yo, y al final quedaron en Harvard. Y básicamente por, ¿qué son? 40 años nadie las usó. Un musicólogo especialista en Tchaikovsky escribió en su libro sobre Tchaikovsky, John Willie. ¿Cómo es? sí, escribió sobre estas notaciones, pero entonces se empezaron a conocer. Y entonces cuando Vikarev, no sé si conocen a Vikarev, que era un maestro en el Mariinsky, cuando después del final de la época soviética empezaron a querer volver a descubrir su pasado, él montó una producción de La Bella Durmiente basada en estas notaciones en el 1999. Algo así como la original, reconstruyamos la Sí, una original, ¿no? reconstrucción basada en estas notaciones. Y fue la primera vez que se usaban. Y causó muchísima discusión. Se habló mucho, esa producción viajó a los Estados Unidos. Digamos que no es que todo el mundo pensara que era la versión mejor que habían visto, pero digamos que despertó una discusión sobre estas notaciones. Y en ese momento Ratmansky
vio esa producción y eso lo hizo pensar en lo que él había visto en Dinamarca y pensó, a lo mejor esta es la clave para que estos ballets se puedan hacer de una forma que recuerde cómo se hicieron en su momento de su creación. Entonces, el primer ballet que él hizo de esa forma, que en realidad era un experimento, Estamos fue, hablando, tomando clásicos, para que ver, una cosa son los ballets soviéticos que había hecho acá. Acá es tomar los clásicos, como insisto, Lago, Bella Durmiente, que los fue haciendo, y ver cómo los montaba, cómo habían sido. cómo habían sido. Entonces, la primera vez que lo hizo fue Paquita para el ballet de Bavaria y lo hizo con un experto de notaciones que se llama Doug Fullington. Y lo hicieron juntos. Y el ballet que resultó de ese proceso, no sé si hubo lo filmaron, se encuentra en algunos lugares, eh, era un ballet que tenía muchísima más pantomima la forma que se hacen los ballets ahora, pero que la pantomima no era como esta cosa elegantísima y como formal, sino que era como una película silenciosa, era una película, era realmente como una aventura. La versión de Paquita de él es divertidísima, es como Alibaba, digamos, que pasan un montón de cosas. Y además que la forma de bailar también era mucho menos formal, era más como el ballet romántico, eran pasos más chiquitos, muchísimos más batería, menos, eh, ¿cómo se llama? Menos efectos grandiosos y más rápido, más divertido, más detallado. Entonces, una vez que hizo eso, que lo hizo con un ballet, digamos, secundario, dijo, bueno, vamos a hacer La Bella Durmiente. Y entonces él hizo una Bella Durmiente para American Ballet Theatre basada en las notaciones. Y ahí sí que se vio la diferencia, porque como todos conocemos La Bella Durmiente, se podía comparar cómo se hace ahora con la forma de bailar que estaba redescubriendo Ratnansky. Y bueno, eso causó muchísimas discusiones. A alguna gente le gustaba, a otra gente no le gustaba, a los bailarines, Paloma Herrera en su autobiografía habla de cómo a ella le parecía imposible bailar de esa forma, que le habían enseñado bailar con fuerza y con dinamismo y en vez le estaban pidiendo que bailara como todo chiquito. Eh, pero digamos que mostró cuánto ha cambiado el ballet y cuántos colores se han perdido, ¿no? Para Paloma mejor. además tuvo un tema que su despedida de hacerlo ese ballet y ella eligió cambiarlo, ¿no? Hubo como algo de eso. Ella decidió, No bailar, despedirse con eso. sí, ella supuestamente iba a despedirse con La Bella Durmiente, pero ella no quería hacer esa Claro. producción, entonces en vez hizo Giselle, una Giselle Sí, tradicional. sí, va. Me acuerdo que fue como un tema, un escándalo, eso que vos decís Sí, de las sí. discusiones. Porque no, yo Fue entiendo, pública, fue. Salía. para los bailarines veteranos era como pedirles bailar de otra forma. Es como otra idea del ballet ¿Y clásico. qué es lo que cambia a la hora? Así como cosas concretas o algún detallecito. Y la diferencia, bueno, muchas veces los chaînés, que en español creo que los llaman déboulés, ¿no? ¿Mm? En vez de ser en las puntas, era casi todo en demi-pointe. Solamente uno era en las puntas. Que es algo que no es tan raro en realidad, porque Balanchine lo usa todo el tiempo, pero que en el ballet clásico, como se baila ahora, todos esos déboulés son siempre en las puntas. Los pasés, él no los quería altos, es que él quería pasés como más bajo de la rodilla, menos esa cosa súper alta y como esas formas modernas, no quería piernas altas, entonces no podían poner la pierna más alta de la cadera. Movimientos de la parte de arriba del cuerpo, muchísimo más.
exageradas, como un poco como Frederick Ashton, porque Ashton sacó eso de Petipa, ¿no? Movimientos con muchísimo más movimiento de la cabeza, muchísimo más el pulmón, menos giros, nunca un balance que se tiene para siempre. Digamos que esas cosas no eran parte de la estética, pero sí bailar más rápido, bailar con más batería, bailar de una forma más rítmica. em, eh, sí, de una forma menos como... eh, me vuelve siempre la palabra formal, era todo como más romántico y más redondeado. Acá dice Los Silvia, los brazos eran mucho más redondos. sin pirotecnia, y Fátima dice, es la dinámica lo que cambia y el uso de las puntas. Sí, el uso de las puntas, la dinámica, la forma de actuar, que era mucho más como un personaje de un cuento de hadas. Digamos que el efecto final era que este ballet súper clásico de pronto volvió a ser un cuento de hadas. Claro. Era mucho más como casero, más femenino, más delicado. A mí, y no solo a mí, para mí fue como descubrí otro mundo, digamos, que me di cuenta que el ballet en realidad podía ser otra cosa. Y además me recordó por qué Ashton es como es Ashton, porque Ashton vio ese estilo y él lo mantuvo. Lo que es interesante es ver las lecciones distintas que sacaron Balanchine y Ashton. Eh, ¿Ese ruido es tuyo o no, no? no, no, Ah, ya, acá, silencio, acá, perdón. eh, Creo alguien que se llama Amparo era. Sí, sí, ahí la silencié, ya la encontraba. Balanchine y Ashton, los dos, vieron el Claro. estilo de Petipa anterior, pero sacaron distintas lecciones, ¿no? Para Balanchine eran todas esas formaciones y la formalidad y el uso de las puntas y todo eso. Y para Ashton era todo ese lado de los cuentos de hada y la feminidad y las cosas chiquitas y la técnica mucho más como más chiquita, más Para, fluida en el fondo. para terminar, porque quiero que si alguien quiere hacer una pregunta que te la haga. Habíamos, siguiendo su recorrido histórico, vimos que llegamos hasta el Bolshoi, hasta que cuando él después en el 2009, creo que dice, después de llama de París, se va para Estados Unidos. El Sí. primero se va a ir a New York City, después al final se va a IBT, y ahora en el 23, Bueno, primero ABT y después New York claro, City. pero creo que su primera intención era New York City, después con Peter Sí, Martin le va mal sí, en la sí, entrevista, se va para ABT y después de ahí se va para allá. ¿Cómo sí. ves vos ese Ratmansky en Estados Unidos, en estas dos principales y mega compañías? Y te las pongo las dos en una para dar este espacio. ¿Y cómo ves a este Ratmansky a partir de la guerra, ¿no? Que alguien ha tomado como una postura muy Sí, activa y quizás porque esta visión del mundo tan idealista que vos decís, se le vino abajo, o no sé. sí, 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 sí. Digamos que de forma muy simple, la diferencia entre su trabajo para ABT y lo que ha estado haciendo en New York City Ballet, él siguió haciendo ballets en New York City Ballet. Lo que hizo en ABT eran más que nada ballets grandes de digamos, de 3 actos, y muchas veces con historia, y él realmente, ahí es donde a través de las reconstrucciones redescubrió todo un vocabulario del ballet, digamos, perdido, y él lo usó como una especie de fuente de pasos que él después usa en sus propios ballets. Distintos tipos especialmente para las mujeres, de trabajo sobre las puntas, de posiciones del cuerpo que se habían perdido y él las ha usado en sus propios ballets. También en ABT es donde por primera vez empezó a explorar su relación con Ucrania. Su primer ballet para ABT se llama On the Dnieper. El Dnieper es el río que cruza Ucrania y es una historia sobre un soldado que vuelve a su país después de la Primera Guerra Mundial.
En ese momento yo no creo que él estuviera diciendo yo soy ucrano, pero era algo que él estaba ruminando ya por primera vez. Después, en el 2017 creo que fue, hizo otro ballet que se llama Songs of Bukovina. Y Bukovina es una provincia de Ucrania. Y es con música folclórica de Ucrania que, digamos, reimaginada por un compositor que se llama Leonid Desyatnikov, nacido en Kharkiv, de familia judía. Entonces ahí es como donde empieza esta transformación de su forma de ver a él mismo. Mientras tanto, en New York City Ballet es donde hacía sus ballets más, digamos, experimentales, menos tradicionales, porque a él lo que siempre le ha gustado de New York City Ballet es la musicalidad y la técnica de Balanchine. A él lo que le encanta es usar la parte de abajo del cuerpo de Balanchine y agregarle la parte de arriba, digamos, de su entrenamiento ruso, digamos. Entonces, él le encanta la velocidad, la, la forma de usar la música, de jugar con la música que tienen los bailarines de New York City Ballet. Entonces, ahí he hecho ballets, por ejemplo, Namuna, que es un ballet divertidísimo, donde sacó como pedacitos de el libreto de un ballet del siglo XIX, pero lo convirtió en un divertissement donde es todo como temas que que juegan entre ellos, pero donde no hay una verdadera historia, pero al mismo tiempo es como que se burla del estilo del siglo XIX, pero con mucho amor por ese estilo, ¿no? Ahí es donde siempre ha jugado Pues la más. ironía que vos decías al Ironía principio. con un sentido de exploración. eh, y ahí también hizo un ballet que se llamaba Odessa, de nuevo, un tema ucrano, con música también de Siatnikov, donde sí que tiene un estilo medio como de jazz, digamos que ha hecho obras mucho más variadas en New York City Ballet. Acá dice Eugenia, me encanta que se puedan cambiar la forma y la dinámica de los ballets tradicionales. Lo llamo revolución, o mejor dicho, evolución. Muchas gracias por esta transmisión y posibilidad de estar presente. Sí. Bueno, una de las cosas que él siempre dice es que no hay una evolución en una dirección. No hay por qué pensar que el ballet va solamente para el futuro. Hay muchas direcciones, hay muchos colores, hay muchos estilos. No hay como una forma de hacer las cosas. Y eso es lo que más le molestaba cuando estaba en Rusia, es que había como, o en Ucrania lo mismo, que había como una forma que era la forma correcta, que era la forma de ellos, que todas las otras formas eran incorrectas, ¿no? De hecho, lo que Eh, vemos siempre en este videoclub es como hoy en día conviven tantas caras tan distintas. Bueno, acá estamos hablando de un mismo coreógrafo que tiene muchas caras, pero a su Exacto, vez en el mundo hay tanta exacto. diversidad. Siempre el ballet es raro, ¿no? Porque siempre se están Sí, peleando las escuelas, sí, sí, cuando en realidad son todas lindas claro. en su forma, ¿no? Bueno, y te hago la última para entonces llevar espacio a lo de la guerra, ¿no? ¿Cómo Sí. sentís que le cambia algo en su forma de trabajar, Yo creo que cómo para lo él vive? la guerra ha sido una gran crisis personal y artística, em, por muchas razones. Una es el hecho que todos sus ballets, digamos, de juventud, los ballets que lo hicieron famoso, los hizo en Rusia. Y él ahora siente como un repudio ese mundo y por sus propias obras. Él siente que, por ejemplo, The Bright Stream, él quisiera que no se bailara más, y más todavía Llamas de París. Em, Él siente como que esa parte de su vida está como atrás de un muro. Y bueno, además del hecho que le han sacado el nombre, que dan esas obras sin su Él le permiso, quita el derecho, pero igual el Bolshoi la sigue bailando y no pone su nombre. exacto, como si se hubieran Algo creado. de la nada. eh,
por osmosis. Eh, Pero él, él rechaza las descubierto, obras, no solo que, no que las baile el Bolshoi, si esas obras las bailara, yo qué sé, la ópera de París no, tampoco. él no quiere que se bailen más, porque representan él siente que él fue naif. Él siente que The Bright Stream era un ballet que estaba basado en la idea que la época de horror en Rusia había terminado, que era post, pero que en realidad Rusia siempre es igual. Que le robaron la ingenuidad, de cierta manera. Y lo mismo con Llamas de París. Llamas de París era un chiste sobre un ballet que era el ballet favorito de Stalin. Era como decir, bueno, todo eso ya terminó, ahora nos podemos reír. Y no, Pero no, no se puede reír, porque en realidad nada cambió. se siente estafado, dice acá Silvia. Claro. Entonces, eso es una cosa que ha sido, otra cosa muy difícil para él es que sus amistades, digamos, que él pasó mucho tiempo en Rusia, fue a la escuela, sus amistades han desaparecido, digamos que ninguna de las personas con quien él fue a la escuela le ha dicho nunca, o muy pocas, cómo están tus padres. Claro. Digamos que entonces su identidad se ha separado, se ha dividido en dos, y una parte está muerta, básicamente. La otra cosa es esa cosa solar que él tiene, que en realidad hace valer desde el punto de vista de una persona que cree que el mundo es bueno, que la gente es divertida y que en realidad el baile es una expresión de del joie de vivre. Y eso yo creo que es muy difícil para él, porque él no es un coreógrafo de obras oscuras, pero ahora ha empezado a hacer obras oscuras, pero no es fácil para él. Digamos que es una parte de él que él está descubriendo, es nueva, está forjando ahora. Y él hizo el año pasado un ballet para New York City Ballet que se llama Solitude, Soledad, eh, con música de Mahler, que está basada en una foto de un padre arrodillado en la calle que tiene en la mano de su hijo que murió bajo una bomba rusa. Y en la foto existe. Y el ballet empieza y por toda la primera mitad del ballet hay un bailarín arrodillado en el piso que tiene de mano a un chico de la escuela de ballet de acá. Y es un ballet, yo lo vi cuando se estrenó el año pasado, que cuando termina la gente no sabe qué hacer, no Claro. sabe si aplaudir, es como que te deja totalmente, Frenado. sí, es un ballet muy fuerte, también es muy abstracto, no es que sea Sí, todo sí, como gente sí. que tira por el piso, es muy abstracto, pero uno ve una persona que está lidiando con lo que significa eh, una tragedia tan grande como la tragedia de ese padre. Está tratando de entender eso. ¿Cómo puede pasar eso? Y él dice que siente una doble realidad, ¿no? Que siente la realidad que está viviendo y lo que está pasando en Ucrania. Él vive en esta especie de doble realidad. Él me dijo yo estaba escribiendo el libro que cuando él era chico, los papás lo protegían de las cosas duras de la vida, le escondían las cosas duras porque sus papás habían vivido cosas terribles, pero no le contaban sobre eso. Y le escondían la muerte, le escondían. Y yo creo que con la guerra, por primera vez, se está enfrentando con todas las verdaderas, el lado oscuro, el lado feo y trágico de la vida. Y yo creo que sí, ya se ve en sus obras, se ve también cuando hizo Coppelia para La Scala, que es un ballet lleno de sol, y él lo hizo
es un ballet muy cerca de su corazón, es perfecto para él, un ballet de alegría, pero en el tercer acto hay uno de los bailes alegóricos, es sobre la guerra, y ahí se siente mucho que está muy influenciado por lo que él está sintiendo sobre Ucrania. No, acá justo decía Elizabeth, yo también que no conocemos este ballet Solitude, pero que nada, ya de escucharlo te paraliza de cierta manera. Sí, yo Vamos a lo vi buscarlo, Elizabeth, vamos a ver qué Yo lo número vi en va. ensayo. Cuando lo vi en ensayo me puse a llorar, digamos que es algo como que te pega muy fuerte, que él ha logrado como tocar Esa fibra. el corazón del asunto. Claro, claro. Este es un grupo muy llorón, dice, sí, porque somos muy llorón. Bueno, vamos a, primero que nada, antes, pueden levantarse la mano para hacerle alguna pregunta. Yo te decía además, Marina, que para mí Ratmansky no es un personaje que vemos lo inmenso que es, digo, y que a su vez yo siento que por esta parte del mundo, por no sé, no tiene quizás el que no sé por qué no lo conocemos tanto. No lo sé por qué. No tengo la respuesta, pero que no. Y de hecho, yo hago encuestas preguntándole a mucha gente que conozco, che, está la entrevista a Ratmansky. ¿Quién es Ratmansky? Y cuando le Sí. tirás tres datos, Yo le he notado mucho eso en el Colón, por ejemplo, que claro. la gente ha oído el nombre, pero... Y yo creo que sé parte de la respuesta, A por lo ver, menos yo no lo sé, no lo encontré. En la Argentina yo creo que es porque digamos que el ballet argentino siempre ha mirado a Europa. Soy europeo, más europeo. Y él, aunque ha trabajado mucho en Europa, trabaja más en los Estados Unidos. Lo ven como, como un coreógrafo americano. Entonces, no es Matek, no tiene como esa cosa canchera de, qué sé yo, de Wayne McGregor, también porque él trabaja en un idioma totalmente clásico, Claro. aunque Un clásico, clásico que no es clásico, pero no. sí, pero es muy personal, pero es muy clásico. Entonces es como que no tiene esa reputación de ser cutting edge, ¿no? No sé cómo se dice en español, cutting edge. De ser como la última palabra en lo contemporáneo. Y viste que en Argentina siempre quieren ser lo más contemporáneo, ¿no? Lo más. Entonces él no tiene. La última vez que estuve en Buenos Aires y hablé con un balletómano así súper, no me acuerdo el nombre, pero igual que un balletómano en Nueva York o en París, son todos iguales. em, Me dijo, sí, pero esas reconstrucciones son tan como todo así. El ballet en realidad tiene que ir para adelante. Entonces hay como una idea de que él es un poco antiguo también. Ah, puede ser. A mí lo que me asombra de él, insisto, es esa múltiple faceta, porque él tiene esa faceta, pero a su vez tiene todas estas otras, que es como maravilloso. Sí. Silvita, tenés la mano levantada. Tengo Silvita, después tengo a Marta. Si alguien más quiere ir, tiene la opción ahí de levantar la mano y si no, me escribe por mensajito que yo les doy la palabra. Dale, Silvita, Hola, desbloqueate. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Eh, qué placer, qué delicia de entrevista. gracias, es un placer. Qué maravillosa. Perdón, Marina, que no pongo la cámara, pero ese horario de almuerzo acá es un locurón. Eh, Tranqui. bueno, realmente qué lástima que no es lo conocido que todos esperamos este hombre, porque realmente lo amé definitivamente. Por un lado, preguntarte, a ver, entonces él pasó de ser un bailarín a cambiar su cabeza o flexibilizar su cabeza por medio de la arqueología, ¿verdad? Sí, 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 exacto. A mí me parece tan maravilloso y necesario, porque estamos siempre todos parados tan fuertemente en nuestras y nadie nos corre de eso, digamos. Sí, Entonces, de hecho, bueno, gracias a Lucía estamos con este videoclub Balletómano, estamos conociendo otras cosas que yo definitivamente me auto denuncio. Yo era muy rígida, a mí no me dieras nada contemporáneo porque no me gustaba. Pero realmente cuando conoces la historia y cuando conoces de los porqués de las cosas, uno ya le toma otro cariño. Así que bueno, eso qué maravilla. Y realmente qué educador de cabeza, porque
para todos, ¿viste? O sea, porque insisto, no hay que quedarse en las cosas Sí. rígidas y de todo el tiempo. Así que definitivamente, millón de gracias, millón de gracias. Gracias a vos. Este es un Yo, grupo muy llorón, ¿sabes? ¿Nos yo creo que permitimos? uno de sus grandes talentos es la curiosidad, justamente. Siempre he tenido curiosidad sobre otras escuelas, otras formas de hacer las cosas. Una maravilla. Aparte, otra cosa que me admiro es que cómo él responde, digamos, eh, directamente ofrece su corazón y le respondieron estafándolo, básicamente, porque, pero bueno, pasó. A ver, no quiero ser discriminadora, pero los rusos son así, siempre son qué sé yo, no sé, pero realmente, como vos decís, qué alma prístina, qué alma tan cristalina, ¿viste? Porque les responde con un ballet que evidentemente si lo ponemos vamos a llorar todas, todas, absolutamente. Aparte, acá lloramos mucho con Lucía. Yo habilito porque soy la más llorona de todas. Martita, tenés la cara, Silvia. Martita, dale, espera que te vale. Bueno, lo que yo quería primero agradecer la charla a Lucía y a Marina, una charla fantástica y aprendí un montón, porque bueno, yo soy argentina y soy de las que no conocían a Ratmansky, como decía Marina, pero yo en el año 2012, 2 de junio, fui a ver The Bright Stream. ¿A dónde? En el ABT, en Sí. el Lincoln Center, y sin tener la más pálida idea ni quién era, y el ballet no sabiendo nada, y ni siquiera teniendo tiempo de leer el argumento. Entonces me siento re mal porque contrariamente a todos los críticos, cuando vi este ballet, no entendí nada, me aburrió, Ah, sí. no entendí el argumento, y a pesar que estaba con los buenísimos bailarines, yo lo vi justo con Julie Kent, Iván Vasiliev e Isabella Boylston. Y también quería aclarar de que está acá en el programa que quien estrenó The Bright Stream se estrenó en el Kennedy Center en Washington, y quien lo bailó fue Paloma Herrera, por primera vez en Estados Unidos. Paloma Herrera y Marcelo Gómez. Si tenés tu programa, Lo tengo. mirá de quién escribió El comentario. comentario arriba es Princely Moved by Joel Laventhal, pero no el comentario. Eso es sobre otro ballet. No, pero el comentario no tiene, tiene la sinopsis, no hay comentario del ballet. Claro, no, en el programa, viste, estos de la BT, tienen siempre algo que nada que ver con el ballet, el ballet que se está dando, y después está la gente que, bueno, los bailarines y la sinopsis y production history, pero no tiene nadie, nadie lo firma. Isabella Boylston, cuando bailó en ese ballet, era una bailarina del corps de ballet. Como si Poa. Sí, y ella bailaba casi exclusivamente obras contemporáneas. Era la partner de Benjamin Millepied. Sí. Estaban siempre para los ballets contemporáneos porque tenía algo como medio chic, medio como con mucho estilo, pero nadie nunca la había puesto en un ballet. Ese era el marido de Natalie Portman, ¿no? Que era novio de Isabela antes, perdón. Sí. Venían juntos. Era una chiquilina. Yo recuerdo que cuando la vi en The Bright Stream, que cuando entra hay una escena que es como una especie de... como un parque. Y ella entra en un salto que también hacía... Claro, porque ella es la bailarina. Ella es la bailarina. Entra con un gran jeté, que yo recuerdo que era como el gran jeté más alto que había visto en mi vida. Y yo dije, Isabella Boylston está haciendo eso. Nadie sabía que podía saltar. Y la carrera de Isabella Boylston en realidad empezó con eso, porque si no se hubiera quedado como haciendo cosas contemporáneas, porque eso es otro de los talentos de Ratmansky. ¿Qué iba a decir? De saber captar. En bailarines que a lo mejor nadie ha usado de cierta forma y él los usa de esa forma y descubren todo un común. Hizo lo mismo con Sipova, Vasiliev y... Con Wendy Whelan en New York City Ballet. También es él que la
Sí, sí, que también fue una mega bailarina de New York City. sí. Eso es Bueno, un nos talento contó importantísimo. No, pero le voy a dar otra oportunidad porque vi que en YouTube, mientras que estabas hablando, está entera la versión de Bright Stream. Así que sí, me voy a dar una segunda No, y oportunidad y ya en mismo me Medici la también la veo. tenés. Sí, ¿Cómo? Marta, la tenés en Medici, tenés Bolt y Ah, tenés lo tengo Más en de París. Medici, está. Ah, lo veo en Medici. Busca ahí, No, busca tengo ahí. que volver a verla porque Dale. lo que pasa es que cuando yo fui a verla, muy probablemente, viste, yo no es que no elijo el ballet, elijo el día, porque estoy muy poco claro, tiempo cuando claro, voy a New York y lo que hay veo. claro, claro. Y no tenías idea lo que No iba. tenía la menor idea ni del coreógrafo ni del argumento y la vi como, viste, con la música de Shostakovich, que es densa y todo, viste, la vi, no es que no me gustó, pero no me llamó la atención y no lo recuerdo, eso es lo que me da más Bueno, bronca. otra oportunidad. Otra oportunidad le tengo que dar. Lo voy a ver, lo voy a Creo que ver. esto también refleja el hecho que era un ballet tan distinto de lo que uno se Muy distinto, esperaba. inesperado totalmente para mí Entonces, ver o eso. estás como listo para recibirlo o decís, ¿qué es esto? Sí, ¿No? exactamente. Yo dije, ¿qué es esto? Y Vale. bueno, lo vi todo bien y chao. Y se me borró casi Sí. prácticamente. Así que ahora quiero volver a ver por ahí, en algún lugar del cerebro lo tengo ahí Y como depositado y Marina vuelve a vivir. dijeron que esto era lo que había que ver, estaba como más abierta. Sigrid, tenemos a Sigrid que es de Sarasota, así que es media vecina de cierta manera, que ha sido parte de una historia del ballet y la tenemos acá en vivo, que a veces nos hablamos, pero nos escribimos, pero no nos vemos tanto. Así que cerramos con Sigrid porque además sabía que iba a faltar el tiempo, Marina, pero no te quiero extender más tiempo. ¿Tá? Tenés el honor todo tuyo, Sigrid. Ay, muchas gracias. Oye, pues sí, yo realmente casi siempre estoy nada más en virtual por mi trabajo, Perfecto, no pasa nada. pero es tan especial porque Marina pues vive aquí en Sarasota y algunas veces cuando iba a tomar clases de ballet, porque desde el año pasado no he ido a tomar ninguna clase de ballet de la cantidad de trabajo que tengo, entonces la conozco y para mí es entrañable y gracias de esta oportunidad porque de verdad les quiero invitar que lean su libro. Es un libro que sí está grueso, pero es tan fácil de leer, es de verdad. Yo me acuerdo que en una clase de ballet después le dice una que también baila con nosotros, le dice, oye, ¿qué tan largo está tu libro? Y Marina así como que, uy, ¿cómo le digo que sí está grueso? Y le dije, no, es que de verdad te lo lees rapidísimo. Tiene una manera de contar la historia que de verdad es un gozo. Entonces, si lo pueden leer, se los recomiendo. Mucho de lo que van a leer en el libro lo dijeron hoy en la plática, pero es entrañable la manera como Marina nos acerca a este hombre maravilloso que es toda sensibilidad y toda humildad. Entonces, altamente recomendable. Y Marina, pues muchísimas gracias y Lucía por este gran esfuerzo, porque de verdad que son unas titanes que nos acercan al mundo de la danza. Gracias, Sigrid. Tu hija es bailarina, ¿no? Sí, sí, Sí. ahorita está en el English National Ballet School, sí. Por Ah, eso me vine yo a vivir aquí, por traerla cuando era chica y pues ya me enamoré de aquí de Sarasota y ya me quedé aquí. qué bueno, bueno, Sí, felicidades. Qué lindo verte. gracias, sí, no he Así ido a que clase. gran comunidad, porque te digo, la tenemos a Maca por ahí, la tenemos acá a Sigrid y a Marina. Así que increíblemente, es una ciudad que yo hasta que se fue Maca no tenía del todo claro dónde quedaba, Sarasota, y ahora tenemos toda esta gran comunidad. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Marina, algo más como cierre. No, no, quiero decir nomás el placer que es hablar con ustedes, tener esta comunidad internacional hispana, me encanta. No estoy acostumbrada a hablar del ballet en español, pero bueno, es un Acá, placer. acá. Lucía, te agradezco muchísimo, qué linda idea y cuánto entusiasmo, realmente te agradezco mucho. Y bueno, espero que tengan alguna oportunidad. Muchos ballets de Ratmansky hay pedacitos, por lo menos en el internet, que les puede divertir. Si quieren, les puedo hacer una lista de algunas de sus obras que les puede divertir. Perfecto. Mira, acá te dice Laura que sí. Y se la mando a Yo Lucía. se las comparto con este link. Pero Y, Alicia, ¿tenés una pregunta rapidísima? Ahí. No es pregunta, solamente agradecer enormemente. Estoy llena de mi corazón, muy feliz y felicitarlas a las dos. Muchas gracias. Bueno, nada, yo sabía que esto iba a ser como potente. Además, hace mucho tiempo que la quería, porque lo que les digo, para mí, Marina, podríamos entrevistarla una vez cada 3 meses y siempre tendría como muchas cosas para decir
aparte de Siempre estamos en contacto. Siempre estamos en contacto, pero a mí siempre les digo además lo mismo. Me encanta que la gente que yo admiro, quiero que ustedes la conozcan también, porque es como decirle, miren qué increíble esta tipa, mírenla, síganla, porque todo lo que ella les muestre va a ser increíble, y a veces nos pasa eso, que uno no sabe ni quién es, o a veces no sabe ni qué leer. Yo qué sé, pone, quiero leer sobre Ratmansky. Van a aparecerle 1500 notas sobre Ratmansky. Bueno, ahora ya saben que si quiero hablar sobre Ratmansky, yo empezaría por la de Marina, después sigo por las demás. Pero por lo menos saber por dónde empezar, porque a veces es como esta soledad y cuando uno no, anda como bola sin manija, no sabe ni para dónde ir. Por eso agradezco enormemente, Marina, tu tiempo, tu dedicación. El libro, como dice Sigrid, es una maravilla, fácil de leer, es letra clara, no sé, miren, yo acá tengo... No sé, Tiene fotos. hay fotos, hay pila de fotos, miren, acá tengo, estamos de París, tiene todas secciones además de otras fotos, como toda esa parte además del personaje, la familia, la carrera, es muy, muy íntimo, no sé, súper lindo, súper lindo. Es fácil de conseguir, insisto, es un libro sumamente en cuenta para comprar. Yo les puse ahí la página Ave Books, que lo compran y a veces también llega a precios económicos o en Amazon o por Kindle, por donde sea, y que el idioma no sea una traba porque hay aplicaciones a los teléfonos que nos ayudan a leer, y si bien no es lo ideal si uno no lee inglés, pero se puede ser. Marina, gracias. Gracias a ustedes. Nos quedan preguntas seguro, pero no importa. Después Me haremos... pueden mandar por email si quieren. Sí, no, pero además son las ganas de escucharte, porque además les ponía la en el mail. Poder hablar con la autora de un libro así, mano a mano, de alguien que conoce, que yo siempre les cuento lo que voy leyendo, pero ella es lo que vivió, lo que habló. Eso es un lujo. Eso es un lujo, por eso agradecemos, Marina, de verdad, tu tiempo y tu energía, porque tu tiempo y tu energía, que es súper, súper, súper lindo para sacarnos este personaje que yo les digo, es de tipo scrap, pero hay que conocerlo, y cuando uno más conoce, más se enamora. Para mí es imposible que la historia no nos enamore, por eso me encanta traer la historia para que nos enamoremos. Marina, gracias, gracias a todos los que se conectaron y abrazo inmenso. Gracias a ustedes. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.